El prisionero del cielo, por Carlos Ruiz Zafón. Primera parte, un cuento de Navidad. Barcelona, diciembre de 1957. Aquel año la Navidad le dio por amanecer todos los días de plomo y escarcha. Una penumbra azulada teñía la ciudad y la gente pasaba de largo abrigada hasta las orejas y dibujando con el aliento trazos de vapor en el frío. Eran pocos los que en aquellos días se detenían a contemplar el escaparate de Sempere Hijos y menos todavía quienes se aventuraban a entrar y preguntar por aquel libro perdido que les había estado esperando toda la vida y cuya venta, poesías al margen, hubiera contribuido a remendar las precarias finanzas de la librería. Yo creo que hoy será el día. Hoy cambiará nuestra suerte, proclamé en alas del primer café del día. Puro optimismo en estado líquido. Mi padre, que llevaba desde las 8 de aquella mañana batallando con el libro de contabilidad y haciendo malabarismo con lápiz y goma, alzó la vista del mostrador y observó el desfile de clientes escurridizos perderse calle abajo. El cielo te oiga, Daniel, porque a este paso, si perdemos la campaña de Navidad, en enero no vamos a tener ni para pagar el recibo de la luz. Algo vamos a tener que hacer. Ayer Fermín tuvo una idea, ofrecí. Según él, es un plan magistral para salvar la librería de la bancarrota inminente. Dios nos coja confesados. Cité textualmente. A lo mejor si me pusiera yo a decorar el escaparate en calzoncillos conseguiríamos que alguna fémina ávida de literatura y emociones fuertes entrase a hacer gasto. Porque dicen los entendidos que el futuro de la literatura depende de las mujeres. Y vive Dios que está por nacer fámula capaz de resistirse al tirón agreste de este cuerpo serrano. Enuncié. Oí a mi espalda como el lápiz de mi padre caía al suelo y me volví. Fermín Dixit, añadí. Había pensado que mi padre iba a sonreír ante la ocurrencia de Fermín, pero al comprobar que no parecía despertar de su silencio le miré de reojo. Sempere, señor, no solo no parecía encontrarle gracia alguna a semejante disparate, sino que había adoptado un semblante meditabundo. Planteara tomárselo en serio. Pues mira por dónde. A lo mejor Fermín ha dado en el clavo, murmuró. Lo observé con incredulidad. Tal vez la sequía comercial que nos había azotado en las últimas semanas había terminado por afectar el sano juicio de mi progenitor. No me digas que le vas a permitir pasearse en gallumbos por la librería. No, no es eso, es lo del escaparate. Ahora que lo has dicho, me has dado una idea. Quizá aún no estemos a tiempo de salvar la Navidad. Debí desaparecer en la trastienda y al poco regresó pertrechado de su uniforme oficial de invierno. El mismo abrigo, bufanda y sombrero que le recordaba desde niño. Vea, solía decir que sospechaba que mi padre no se había comprado ropa desde 1942 y todos los indicios apuntaban a que mi mujer estaba en lo cierto. Mientras se enfundaba los guantes, mi padre sonreía y en sus ojos se percibía aquel brillo casi infantil que solo conseguían arrancarle las grandes empresas. Te dejo solo un rato, anunció. Voy a salir a hacer un recado. ¿Puedo preguntar a dónde vas? Mi padre me guiñó el ojo. Es una sorpresa, ya verás. Lo seguí hasta la puerta y lo vi partir rumbo a la puerta del Ángel a paso firme. Una figura más en la marea gris de caminantes navegando por otro largo invierno de sombra y ceniza. Aprovechando que me había quedado solo, decidí encender la radio para saborear algo de música mientras reordenaba a mi gusto las colecciones de los estantes. Mi padre creía que tener la radio puesta en la librería cuando había clientes era de poco tono, y si la encendía en presencia de Fermín, este se lanzaba a canturrear saetas a lomos de cualquier melodía, o peor aún, a bailar lo que él denominaba ritmos sensuales del Caribe. Y a los pocos minutos me ponía los nervios de punta. Habida cuenta de aquellas dificultades prácticas, había llegado a la conclusión que había limitar mi goce de las ondas a aquellos momentos raros en que, aparte de mí y de varias decenas de miles de libros, no había nadie más en la tienda. Radio Barcelona emitía aquella mañana una grabación clandestina que un coleccionista había hecho del magnífico concierto que el trompetista Louis Armstrong y su banda habían dado en el Hotel Windsor Palace de la Diagonal 3 Navidades atrás.
En las pausas publicitarias, el locutor se afanaba en etiquetar aquel sonido como jazz y advertía que algunas de sus síncopas procaces podían no ser apropiadas para el consumo del oyente nacional forjado en la tornadilla, el bolero y el incipiente movimiento ye-ye que dominaban las ondas del momento. Fermín solía decir que si don Isaac Albeniz hubiera nacido negro, el jazz se habría inventado o en coporodrón como las galletas en lata y que junto con aquellos sujetadores en punta lucía su adorada Kim Novak en alguna de sus películas que veíamos en el cine Femina en sesión matinal. Aquel sonido era uno de los escasos logros de la humanidad en lo que llevábamos del siglo XX. No se lo iba a discutir. Dejé pasar el resto de la mañana entre la magia de aquella música y el perfume de los libros, saboreando la serenidad y la satisfacción que transmite el trabajo simple hecho a conciencia. Fermín se había tomado la mañana libre para, según él, ultimar los preparativos de la boda con la Bernarda, prevista para principios de febrero. La primera vez que había planteado el tema, apenas 2 semanas atrás, todos le habíamos dicho que se estaba precipitando y que con prisas no se llegaba a ninguna parte. Mi padre trató de convencerle para posponerle el enlace por lo menos 2 o 3 meses, argumentando que las bodas eran para el verano y el buen tiempo, pero Fermín había insistido en mantener la fecha, alegando que el espécimen curtido en el racio clima seco de las colinas extremañas aspiraba profundamente llegado el estio de la costa mediterránea, a su juicio semitropical, y no veía de recibo celebrar sus nupcias con lamparones del tamaño de torrijas en el sobaco. Yo empezaba a pensar que algo extraño tenía que estar sucediendo para que Fermín Romero de Torres, estandarte vivo de la resistencia civil contra la Santa Madre Iglesia, la banca y las buenas costumbres en aquella España de misa y nodo de los años 50, manifestase semejante urgencia en pasar por la vicaria. En su celo prematrimonial había llegado al extremo de hacer amistad con el nuevo párroco de la iglesia de Santa Ana, don Jacobo, un sacerdote burgalés de ideario relajado y maneras de boxeador retirado al que había contagiado su desmedida afición por el dominó. Fermín se batía con él en timbas históricas en el bar Almiral los domingos después de misa y el sacerdote reía de buena gana cuando mi amigo le preguntaba entre copa y copa de aromas de Montserrat si sabía ciencia cierta si las monjas tenían muslos y si hacerse tenerlos tan mollares y mordisqueables como venía él sospechando desde la adolescencia. Va a conseguir usted que lo excomulguen, lo reprendía mi padre. Las monjas ni se miran ni se tocan. Pero si el mosén es casi más golfo que yo, protestaba Fermín, si no fuese por el uniforme. Andaba yo recordando aquella discusión y tarareando al son de la trompeta del maestro Armstrong cuando oí la campanilla que había sobre la puerta de la librería emitía su tibio tintineo y levanté la vista esperando encontrar a mi padre que regresaba de su misión secreta o a Fermín listo para incorporarse al turno de la tarde. Buenos días, llegó una voz grave y quebrada desde el umbral de la puerta. Al contraluz de la calle, su silueta semejaba un tronco azotado por el viento. El visitante vestía un traje oscuro de corte anticuado y dibujaba una figura torva apoyada en un bastón. Dio un paso al frente, cojeando visiblemente. La claridad de la lamparilla que reposaba sobre el mostrador desveló un rostro agrietado por el tiempo. El visitante me observó unos instantes, calibrándome sin prisa. Su mirada tenía algo de ave rapaz, paciente y calculadora. ¿Es usted el señor Sempere? Yo soy Daniel. El señor Sempere es mi padre, pero no está en estos momentos. ¿Puedo ayudarle en algo? El visitante ignoró mi pregunta y empezó a deambular por la librería examinándolo todo plamo a plamo, con un interés rayano en la codicia. La cojera que le afligía hacía pensar que las lesiones que se ocultaban bajo aquellas ropas eran palabras mayores. «Recuerdos de la guerra», dijo el extraño, como si me hubiese leído el pensamiento. Lo seguí con la mirada en la inspección de la librería, sospechando dónde iba a soltar anclas. Tal y como había supuesto, el extraño se detuvo frente a la vitrina de ébano y cristal, reliquia fundacional de la librería en su primera encarnación, allá por el año 1888, cuando el tatarabuelo Sempere, entonces un joven que acababa de regresar de sus aventuras como indiano por las tierras del Caribe, había tomado prestado dinero para adquirir una antigua tienda de guantes
y transformarla en una librería. Aquella vitrina, plaza de honor de la tienda, era donde tradicionalmente guardábamos los ejemplares más valiosos. El visitante se aproximó lo suficiente a ella como para que su aliento se dibujase en el cristal. Extrajo unos lentes que se llevó a los ojos y procedió a estudiar el contenido de la vitrina. Su ademán me recordó a una comadreja escudriñando los huevos recién puestos en un gallinero. «Bonita pieza», murmuró. «Debe valer lo suyo». «Es una antigüedad familiar. Mayormente tiene un valor sentimental», repuse, incomodado por las apreciaciones y valoraciones de aquel peculiar cliente, que parecía tasar con la mirada hasta el aire que respirábamos. Al rato guardó los lentes y habló con un tono pausado. «Tengo entendido que trabaja con ustedes un caballero de reconocido ingenio». Como no respondí inmediatamente, se volvió y me dedicó una de esas miradas que envejecen a quien las recibe. «Como ve, estoy solo. Quizás si el caballero me dice qué título desea, con muchísimo gusto se lo buscaré». El extraño esgrimó una sonrisa que parecía cualquier cosa menos amigable y asintió. «Veo que ustedes tienen un ejemplar del Conde de Montecristo en esa vitrina». No era el primer cliente que reparaba en aquella pieza. Le endosé el discurso oficial que teníamos para tales ocasiones. «El caballero tiene muy buen ojo. Se trata de una edición magnífica, numerada con las láminas de ilustraciones de Arthur Rackham, proveniente de la biblioteca personal de un gran coleccionista de Madrid. Es una pieza única y catalogada». El visitante escuchó con desinterés, centrado su atención en la consistencia de los paneles de ébano de la estantería, y mostrando claramente que mis palabras le aburrían. «Para mí todos los libros me parecen iguales, pero me gusta el azul de esa portada», replicó con tono despreciativo. «Me lo quedaré». En otras circunstancias hubiese dado un salto de alegría al poder colocar el que probablemente era el ejemplar más caro que había en toda la librería. Pero había algo en la idea de que aquella edición fuese a parar en manos de aquel personaje que revolvía el estómago. Algo me decía que si aquel tomo abandonaba la librería, nunca nadie iba a leer ni el primer párrafo. «Es una edición muy costosa. Si el caballero lo desea, le puedo mostrar otras ediciones de la misma obra en perfecto estado y a precios más accesibles». Las gentes con el alma pequeña siempre tratan de empequeñecer a los demás, y el extraño intuí que hubiera podido ocultar la suya en la punta de un alfiler. Me dedicó su más esforzada mirada de desdén. «Y que también tienen la portada azul», añadí. Ignoró la impertinencia de mi ironía. «No, gracias. El que quiero es ese. El precio no me importa». Asentí a regañadientes y me dirigí hacia la vitrina. Extraje la llave y abrí la puerta acristalada. Podía sentir los ojos del extraño clavados en mi espalda. «Todo lo bueno siempre está bajo llave», comentó por lo bajo. Tomé el libro y suspiré. «¿Es coleccionista el caballero?» «Podría decirse que sí, aunque no de libros». Me volví con el ejemplar en la mano. «¿Y qué colecciona el señor?» De nuevo, el extraño ignoró mi pregunta y extendió el brazo para que le entregase el libro. Tuve que resistir el impulso de regresar el libro a la vitrina y echar la llave. Mi padre no me habría perdonado que hubiese dejado pasar una venta así con los tiempos que corrían. «El precio es de 35 pesetas», anuncié antes de tenderle el libro con la esperanza de que la cifra le hiciera cambiar de opinión. Asintió sin pestañear y extrajo un billete de 100 pesetas del bolsillo, de aquel traje que no debía valer ni un duro. Me pregunté si no sería un billete falso. «Me temo que no tengo cambio para un billete tan grande, caballero». Le hubiese invitado a esperar un momento mientras corría al banco más próximo a buscar cambio, y también asegurarme de que el billete era auténtico, pero no quería dejarlo solo en la librería. «No se preocupe, es genuino. ¿Sabe cómo puede asegurarse?». El extraño alzó el billete a trasluz. «Observe la marca de agua y estas líneas, la textura». «El caballero es un experto en falsificaciones».
Todo es falso en este mundo, joven, todo menos el dinero. Me puso el billete en la mano y me cerró el puño sobre él, palmeándome los nudillos. El cambio se lo dejo para mi próxima visita, dijo. Es mucho dinero, señor. 65 pesetas. Calderilla. En todo caso, haré un recibo. Me fío de usted. El extraño examinó el libro con un aire indiferente. Se trata de un obsequio. Le voy a pedir que hagan ustedes la entrega en persona. Dudé un instante. En principio nosotros no hacemos envíos, pero en este caso con mucho gusto realizaremos personalmente la entrega sin cargo alguno. ¿Puedo preguntarle si es la misma ciudad de Barcelona o es aquí mismo?, dijo. La frialdad de su mirada parecía delatar años de rabia y rencor. ¿Desea el caballero incluir alguna dedicatoria o nota personal antes de que se le envuelva? El visitante abrió el libro con la página del título con dificultad. Advertí entonces que su mano izquierda era postiza, una pieza de porcelana pintada. Extrajo una pluma estilográfica y anotó unas palabras. Me devolvió el libro y se dio media vuelta. Lo observé mientras cojeaba hacia la puerta. ¿Sería tan amable de indicarme el nombre y la dirección de donde desea que hagamos la entrega?, pregunté. Está todo ahí, dijo sin volver la vista atrás. Abrí el libro y busqué la página con la inscripción que el extraño había dejado de su puño y letra. Para Fermín Romero de Torres, que regresó de entre los muertos y tiene la llave del futuro. 13. Oí entonces la campanilla de la entrada y cuando miré, el extraño se había marchado. Me apresuré hasta la puerta y me asomé a la calle. El visitante se alejaba cojeando, confundiéndose entre las siluetas que atravesaban el velo de la bruma azul que barría la calle de Santa Ana. Iba a llamarlo, pero me mordí la lengua. Lo más fácil hubiera sido dejarlo marchar sin más, pero el instinto y mi tradicional falta de prudencia y sentido práctico pudieron conmigo. Colgué el cartel de cerrado y eché la llave de la puerta, dispuesto a seguir al extraño entre el gentío. Sabía que si mi padre volvía, y para una vez que me dejaba solo, y en medio de aquella sequía de ventas, descubría que había abandonado el puesto, me iba a caer una reprimenda, pero ya se me ocurriría alguna excusa por el camino. Preferí enfrentarme al genio leve de mi progenitor antes que tragarme la inquietud que me había dejado en el cuerpo aquel siniestro personaje y no saber a la ciencia cierta cuál era la naturaleza de sus asuntos con Fermín. Un librero de profesión tiene pocas ocasiones de aprender sobre el terreno el fino arte de seguir a un sospechoso sin ser descubierto. A menos que buena parte de sus clientes coticen en el ramo de los morosos, la mayoría de esas oportunidades se las brinda el catálogo de relatos policíacos y novelas de a peseta que hay en sus estanterías. El hábito no hace al monje, pero el crimen, a su presunción, hacen al detective, particularmente al aficionado. Mientras seguía al extraño rumbo a las Ramblas, fui refrescando las nociones básicas, empezando por dejar una buena 50 de metros entre nosotros, camuflarme tras alguien de mayor corpulencia y tener siempre previsto un escondite rápido en un portal o una tienda en el caso de que el objeto de mi seguimiento se detuviese y echase la vista atrás sin previo aviso. Al llegar a las Ramblas, el extraño cruzó al paseo central y puso rumbo al puerto. El paseo estaba trenzado con los tradicionales adornos navideños y más de un comercio había ataviado su escaparate con luces, estrellas y ángeles anunciadores de una bonanza que, si la radio lo decía, debía ser cierta. En aquellos años la Navidad todavía conservaba cierto aire de magia y misterio. La luz en polvo del invierno, la mirada y el anhelo de gentes que vivían entre sombras y silencios conferían a aquellos decorado un leve perfume a verdad en el que al menos los niños y los que habían aprendido a olvidar aún podían crecer. Quizá por eso me pareció todavía más evidente que no había en toda esa quimera
personaje menos navideño y fuera del registro que el extraño objeto de mis pesquisas. Cojeaba con lentitud y se detenía a menudo en alguno de los puestos de pajarería o florestería a admirar periquitos y rosas como si no los hubiese visto nunca. En un par de ocasiones se acercó a los kioscos de prensa que punteaban las Ramblas y se entretuvo con contemplar las portadas de periódicos y revistas y en voltear los carruseles de los postales. Se diría que jamás había estado ahí y se comportaba como un niño o un turista que paseara por las Ramblas por primera vez, aunque los niños y los turistas suelen lucir ese aire de inocencia pasajera del que no sabe dónde pisa, y aquel individuo no hubiera olido a inocencia ni con la bendición del niño Jesús, frente a cuya efigie cruzó a la altura de la iglesia de Belén. Se detuvo entonces, aparentemente cautivado por una cacatúa de plumaje rosa pálido que le miraba de reojo desde una jaula en uno de los puestos de animales apostados frente a la bocacalle de Puertaferrisa. El extraño se acercó a la jaula como lo había hecho a la vitrina de la librería y empezó a murmurarle a la cacatúa unas palabras. El pájaro, un ejemplar cabezón y con envergadura de gallo, capón con plumaje de lujo, sobrevivió al aliento sulfúrico del extraño y se aplicó con empeño y concentración, claramente interesado en lo que su visitante le estaba recitando. Por si había duda, la cacatúa asentía repetidamente con la cabeza y visiblemente excitada erguía una cresta de plumas rosas. Transcurridos un par de minutos, el extraño, satisfecho con su intercambio aviario, prosiguió su camino. No había transcurrido ni 30 segundos cuando al cruzar yo al frente a la pajarería pude ver que se había producido una pequeña conmoción y que el dependiente, azorrado, se estaba apresurando a cubrir la jaula de la cacatúa con una capucha de tela, ya que el ave se había puesto a repetir con perfecta dicción el pareado de Franco Cabrito no se te levanta el pito, que no tuve duda alguna de donde acababa de aprender. Al menos el extraño mostraba cierto sentido de humor y convicciones de alto riesgo, lo que en aquella época era tan raro como las faldas por encima de la rodilla. Distraído por el incidente, pensé que lo había perdido de vista, pero pronto detecté su silueta rebujada frente al escaparate de la joyería Bagués. Me adelanté con disimulo hasta una de las casetas de escribientes que franqueaban la entrada al palacio de la virreina y lo observé con detenimiento. Los ojos le brillaban como rubíes y el espectáculo de oro y gemas preciosas tras el cristal a prueba de balas parecía haberle despertado una lujuria que ni una hilera de corristas de la criolla en sus años de gloria hubiera podido arrancarle. Una carta de amor, una instancia, un ruego a la excelencia de su elección, una espontánea, nosotros bien por la presente. Para los parientes del pueblo, joven. El amanuense residente, en la caseta que había adoptado como escondite, se había asomado por la garita como si se tratase de un sacerdote confesor y me miraba con ansias de ofrecerme sus servicios. La carta sobre la ventanilla rezaba: Oswaldo Darío de Montresén, literato y pensador. Se escriben cartas de amor, peticiones, testamentos, poemas, invictas, felicitaciones, ruegos, esquelas, himnos, tesnías, súplicas, instancias y compasiones varias en todos los estilos y métricas. 10 céntimos la frase, rimas extra. Precios especiales a viudas, mutilados y menores. ¿Qué me dice, joven? ¿Una carta de amor de esas que hacen a las mozas en edad de merecer apanen las enaguas con los efluvios del querer? Le hago precio especial porque es usted. Le mostré el anillo de casado. El escribiente Oswaldo se encogió de hombros, impávido. Son tiempos modernos, argumentó. Si supiera usted la de casados y casadas que pasan por aquí. Releí el cartel que tenía cierto eco familiar que no acertaba a situar.
Su nombre me suena. Tuve tiempos mejores, quizá entonces. ¿Es él de verdad? Nom de plume. Un artista precisa un apelativo a la altura de su cometido. En mi partida de nacimiento reza Genardo Rebollo, pero con semejante nombre, ¿quién le va a confiar a uno la composición de sus cartas de amor? ¿Qué responde a la oferta del día? ¿Marchando una carta de pasión y anhelo? En otra ocasión, el amanuense asintió resignado. Persiguió mi mirada y frunció el ceño intrigado. Observando al cojo, ¿verdad?, dejó caer. ¿Lo conoce usted?, pregunté. Hará una semana que lo veo pasar por aquí todos los días y pararse ahí enfrente del mostrador de la joyería a mirar embobado como si en vez de anillos y collares hubiesen expuesto el trasero de la bella Dorita, explicó. ¿Ha hablado alguna vez con él? Uno de los compañeros le pasó a limpio una carta el otro día. Como le faltan 2 dedos. ¿Quién fue?, pregunté. El amanuense me miró dudando, temiendo la pérdida de un posible cliente si me respondía. Luisito, el que está ahí enfrente, junto a la casa Beethoven, el que tiene cara de seminarista. Le ofrecí unas monedas en agradecimiento, pero se negó a aceptarlas. Yo me gano la vida con la pluma, no con el pico. De eso ya andamos sobrados en este patio. Si algún día tiene usted alguna necesidad de tipo gramatical, aquí me tiene. Me entregó una tarjeta en la que se reproducía su cartel anunciador. De lunes a sábado, de 8 a 8, precisó. Oswaldo, soldado de la palabra para servirle a usted y a su causa epistolar. La guardé y le agradecí su ayuda. «Que se le va el pinchón», advirtió. Me volví y pude ver que el extraño había reemprendido su camino. Me apresuré tras él y lo seguí ramblas abajo hasta la entrada del mercado de la Boquería, donde se detuvo a contemplar el espectáculo de puestos y gentes que entraban y salían cargando o descargando ricas viandas. Lo vi cojear hasta la barra del bar Pinocho y auparse a uno de los taburetes con dificultad pero entusiasmo. Por espacio de media hora el extraño intentó dar cuenta de las delicias que le iba sirviendo el Benjamín de la casa, Juanito, pero tuve la impresión de que su salud no le permitía grandes alardes y que más que nada comía por los ojos, como si al pedir tapas y platillos que no podía apenas probar, recordase otros tiempos de mayor saque. El paladar no saborea, simplemente recuerda. Finalmente, resignado a su abstinencia gastronómica y al goce vicario, prosiguió su periplo hasta la entrada de la calle Hospital, donde por azares de la irrepetible geometría de Barcelona convergían uno de los más grandes teatros de la ópera de la vieja Europa y uno de los putiferios más tronados y revenidos del hemisferio norte. Aquella hora, la tripulación de varios navíos mercantes y buques militares atracados en el puerto se aventuraban lavas arriba a saciar apetitos de diversa índole. Vista la demanda, la oferta ya se había incorporado a las esquinas en forma de un tuerno de damas que adquiere con aspecto de llevar un sustancial kilometraje encima y de ofrecer una baja de bandera de los más asequibles. Le paré con apreciación en las faldas estañas sobre variese y palidece purpúreas que dolía con solo mirarlas, rostros ajados y un aire general de última parada antes del retiro, que inspiraba de todo menos lascivia. Muchos meses en alta mar debía de llevar un marinero para picar aquel anzuelo, pensé, pero para mi sorpresa, el extraño se detuvo a coquetear con un par de aquellas damas trituradas, sin miramientos por muchas primaveras sin flor, como si fuese verdades de cabaretas fino. A la corazón,
que te quitó yo 20 años de encima de una friega. Hoy decirle a una de ellas que hubiese pasado por abuela del amanuense Ubaldo de una friga los matos, pensé. El extraño, en un gesto de prudencia, declinó la invitación. Otro día, guapa, respondió adentrándose en el Raval. Le seguí un centenar de metros más hasta que se detuvo frente a un portal angosto y oscuro que quedaba casi enfrente de la fonda europea. Lo vi desaparecer en el interior y esperé medio minuto antes de seguirlo. Al cruzar el umbral encontré una escalera sobria que se perdía en las extrañas de aquel edificio que pareció escorado a babor, y teniendo en cuenta el hedor a humedad y sus dificultades con el alcantarillado en un tris de humecer en las catacumbas del Raval, a un lado del vestíbulo quedaba una suerte de garita, donde un individuo de trazas grasientas atraía con camiseta de tirantes, palillos en los labios y tracitos sellados en una emisora de ambiente taurino. Me dedicó una mirada entre inquisitiva y hostil. ¿Viene solo?, preguntó vagamente intrigado. No hacía falta ser un lince para deducir que me encontraba a las puertas de un establecimiento de habitaciones por hora, y que la única nota discordante de mi visita era que no venía de la mano de una de las Venus de Baratillo que patrullaba la esquina. Si quiere, le envío una chavala, ofreció, preparándole ya el paquete de toallas, pastillas de jabón y lo que intuía que era una goma o algo que otro artículo de profilaxis in extremis. En realidad solo quería hacer una pregunta, empecé. El portero puso los ojos en blanco. Solo 20 pesetas la media hora, y la bronca la pone usted. Tentador. Tal vez otro día. Que me quiera preguntarle es si acabó de subir un caballero hace un par de minutos. Mayor, no es muy buena forma. Viene solo, sin potraca. El portero frunció el ceño. Noté que su mirada me desgrababa instantáneamente del cliente a mosca cojonera. Yo no he visto a nadie. Ande, lárguese antes de que avise al Tonet. Supuse que el Tonet no había de ser un personaje extrañable. Puse las monedas que me quedaban sobre el mostrador y sonreí al portero con aire conciliador. El dinero desapareció como si se tratase de un insecto, y las manos tocadas con dedales de plástico del portero fuesen la lengua de un camaleón. Visto y no visto. ¿Qué quieres saber? Vive aquí el caballo que le comentaba. Tiene alquilado una habitación desde hace una semana. ¿Sabe cómo se llama? Pagó por adelantado un mes, así que no le pregunté. ¿Sabe de dónde viene? ¿A qué se dedica? Esto no es un consultorio sentimental. Aquí a la gente que viene a fornicar no les preguntamos nada. Y ese ni fornica, o sea que haga numerosos. Reconsideré el asunto. Todo lo que sé es que de vez en cuando sale un rato y luego vuelve. A veces me pide que le haga subir una botella de vino, pan y algo de miel. Paga bien y no dice ni pío. Y seguro que no recuerda ningún nombre. Negó. Está bien, gracias, y disculpe la molestia. Me disponía a partir cuando el portero me llamó.
Romeo, dijo. ¿Perdón? Me parece que dijo que se llamaba Romeo o algo así. Romeo de Torres. Eso. Fermín Romeo de Torres, repetí crédulo. El mismo. ¿No había un torero que se llamaba así antes de la guerra?, preguntó el portero. Ya decía yo que me sonaba de algo. Rehice mis pasos de regreso a la librería todavía más confundido de lo que había estado antes de salir. Al cruzar frente al palacio de la virreina, el escribiente Oswaldo me saludó con la mano. ¿Suerte?, preguntó. Negué por lo bajo. Pruebe con Luisito, que a lo mejor se acuerda de algo. Asentí y me acerqué a la garita de Luisito, que en aquel momento estaba limpiando su colección de plumines. Al verme, me sonrió y me invitó a tomar asiento. ¿Qué va a hacer? ¿Amor o trabajo? Me envía su colega Oswaldo, el maestro de todos nosotros, sentenció Luisito, que no debía de tener ni 25 años. Un gran hombre de letras a que el mundo no le ha reconocido la valía, y aquí le tiene, a pie de calle, trabajando el verbo al servicio de analfabeto. Me comenta Oswaldo que el otro día atendió usted a un caballero mayor, cojo y bastante cascado, y que le faltaba una mano y algunos dedos de la otra. Lo recuerdo. A los mancos siempre los recuerdo. Por los cervantinos, ¿sabe? Claro. ¿Y si podría decirme cuál fue el asunto que le trajo aquí? Luisito se agitó en su silla, incómodo con el giro que había tomado la conversación. Mire, esto es casi como un confesionario. La confidencialidad profesional prima ante todo. Me hago cargo. Ocurre que se trata de un tema grave. ¿Cómo de grave? Lo suficiente como para amenazar el bienestar de personas que me son muy queridas. Ya, pero... Luisito alargó el cuello y buscó la mirada del maestro Oswaldo al otro lado del patio. Vi que Oswaldo asentía y Luisito se relajaba. El señor trajo una carta que tenía escrita y que quería pasar a limpio y con buena letra, porque con su mano, y la carta hablaba de... Apenas lo recuerdo. Piense que aquí redactamos muchas cartas todos los días. A un esfuerzo, Luisito, por los cervantinos. Yo creo... Aún a riesgo de confundirme con la carta de otro cliente, que era algo relacionado con una suma de dinero importante que el caballero manco iba a recibir o recuperar o algo así, y no sé qué de una llave. ¿Una llave? Eso. No especificó si era de paso, de artes marciales o de la puerta. Luisito me sonrió, visiblemente complacido con su pequeña aportación de ingenio y chanza a la conversación. ¿Recuerda algo más? Luisito me relamió los labios, pensativo. Dijo que veía la ciudad muy cambiada. ¿Cambiada en qué sentido? No sé. Cambiada, sin muertos por la calle. ¿Muertos por la calle? Eso dijo. Si la memoria no me falla. Agradecí a Luisito la información y apreté el paso, confiando en tener la suerte de llegar a la librería antes de que mi padre volviese de su recado y mi ausencia fuese detectada. El cartel de cerrado seguía en la puerta. Abrí, descolgué el cartel y me puse tras el mostrador, convencido de que ni un solo cliente se había acercado durante los casi 45 minutos que habían estado afuera. A falta de trabajo, empecé a darle vueltas a lo que iba a hacer con el ejemplar de El Conde de Montecristo y a cómo abordar el tema con Fermín cuando llegara a la librería. No quería alarmarle más de lo necesario, pero la visita del extraño y mi infructuoso intento de dilucidar que se llevaba entre manos me habían dejado intranquilo. En cualquier otra ocasión le habría referido lo sucedido sin más, pero me dije que esta vez debía actuar con tacto. Fermín llevaba una temporada muy alicaído y con un humor de perros. Yo llevaba un tiempo intentando aligerarle el ánimo con mis pobres golpes de gracia, pero nada conseguía arrancarle la sonrisa. Fermín, no les quite tanto el polvo a los libros que dicen que pronto lo que se llevará ya no será la novela rosa, sino la novela negra. Le decía yo, en alusión al color con el que empezaba a referirse por entonces los comentaristas a las historias de crimen y castigo que nos llegaban con cuentagotas en traducciones mojigatas. Fermín,
Lejos de responder con una sonrisa piadosa a tan lamentable chascarrillo, se agarraba a lo que fuera para iniciar una de sus apologías del desánimo y la náusea. En el futuro todas las novelas serán negras, porque si en esta segunda mitad del siglo carnicero va a haber un aroma dominante, va a ser el de la falsedad y el crimen en calidad de eufemismo. Sentenciaba. Ya empezamos, pensé, el apocalipsis según San Fermín Romero de Torres. Ya será menos, Fermín. Le tendría que dar a usted más el sol. Venía el otro día en el diario que la vitamina D incrementa la fe en el prójimo. También venía que no sé qué libraco de poemas de un ahijado de Franco es la sensación del panorama literario internacional, y sin embargo no lo venden en ninguna librería más allá de Móstoles, replicó. Cuando Fermín se entregaba al pésimo orgánico, lo mejor era no darle carnaza. ¿Sabe, Daniel? A veces pienso que Darwin se equivocó y que en realidad el hombre desciende del cerdo, porque en 8 de cada 10 homínidos hay un chorizo esperando a ser descubierto, argumentaba. Fermín, me gusta más cuando expresa usted una visión más humanista y positiva de las cosas, como el otro día cuando dijo aquello de que en el fondo nadie es malo, sino que solo tiene miedo. Debió de ser una bajada de azúcar, menuda memez. El Fermín bromista que me gustaba recordar estaba en aquellos días en retirada y en su lugar parecía haber tomado su puesto un hombre atormentado por preocupaciones y malos vientos que no quería compartir. A veces, cuando él creía que nadie le veía, me parecía que se encogía por los rincones y que la angustia se lo comía por dentro. Había perdido peso y, habida cuenta de que casi todo en él era cartílago, su aspecto empezaba a ser preocupante. Se lo había comentado un par de veces, pero él negaba que hubiese problema alguno y escurría al bulto con excusas peregrinas. No es nada, Daniel. Es que desde que me ha dado por seguir la liga, cada vez que pierde el Barça me baja la atención. Un taquito de manchego y me pongo hecho un toro. ¿Estás seguro? Si usted no ha ido al fútbol en su vida. Eso es lo que usted se cree. Kubala y yo prácticamente crecimos juntos. Pues yo lo veo hecho una piltrafa. O está enfermo o no se cuida usted nada. Como respuesta me mostraba un par de bíceps como peladillas y sonreía como si vendiese dentrífico, puerta a puerta. Toque, toque. Acero templado como la espada del Cid. Mi padre atribuía su baja forma al nerviosismo por la boda y todo lo que ello conllevaba, incluida la confraternización con el clero y la búsqueda de un restaurante o merendero en el que organizar el banquete. Pero a mí me daba en la nariz que aquella melancolía tenía raíces más profundas. Me estaba debatiendo entre contarle lo sucedido aquella mañana y mostrarle el libro o esperar un momento más propicio cuando le vi aparecer por la puerta arrastrando un semblante que no hubiera desentonado en un velorio. Al verme, esbozó una sonrisa débil y esgrimió un saludo militar. Dichosos los ojos, Fermín. Ya pensaba que no vendría. Me ha entretenido don Federico al pasar frente a la relojería con no sé qué chisme de que alguien había visto esta mañana al señor Sempere por la calle Puertaferriza muy apañado y con rumbo desconocido. Don Federico y la boba de Merceditas creían saber si se había echado una cría, que ahora se ve que eso da tono entre los comerciantes del barrio, y si la zagala es cupletera, pues todavía más. ¿Y usted qué le ha contestado? Que su señor padre, en su viudedad ejemplar, ha revertido un estado de virginidad primigenio que tiene intrigadísima a la comunidad científica y que le ha granjeado un expediente de precanonización express en el arzobispado. Yo la vida privada del señor Sempere no la comento con propios ni extraños porque no le incumbe a nadie más que a él. Y a quien intenta venirme con verdulerías le suelto un soplamocos y santas pascuas. Es usted un caballero de los de antes, Fermín. El que es de los de antes es su padre, Daniel, porque entre nosotros y que no salga de estas 4 paredes, la verdad es que no le vendría mal echar una canita al aire de vez en cuando. Desde que nos vendemos una escoba se pasa los días emparedado en la trastienda con ese libro egipcio de los muertos. Ese libro de contabilidad, corregí, lo que sea.
Y la verdad es que hace días que estoy pensando que tendríamos que llevárnoslo al molino y luego de picos pardos, porque aunque el prócer para estos menesteres es más soso que una paella de versas, creo yo que en un encontronazo con una moza prieta y con buena circulación y le iba a espabilar el turetano, dijo Fermín. Mire quién fue a hablar, la alegría de la huerta. Si quiere que le diga la verdad, el que me preocupa es... Al día siguiente, el efecto reclamó de Percebre iluminado confirmó su eficacia y vi a mi padre sonreír por primera vez en semanas mientras anotaba algunas ventas en el libro de contabilidad. Desde primera hora de la mañana iba goteado algunos viejos clientes que hacía tiempo que no se dejaban ver por la librería y nuevos lectores que no visitaban por primera vez. Dejé que mi padre les atendiese a todos con su mano experta y me di el gusto de verle disfrutar de comentarse los títulos, despertando su curiosidad e intuyendo sus gustos e intereses. Aquel prometía ser un buen día, el primero en muchas semanas. Daniel, habría que sacar las colecciones de clásicos ilustrados para niños, las ediciones Vértice con el lomo azul. Me parece que estaba en el sótano. ¿Tienes tú las llaves? Bea me lo pidió el otro día para bajar no sé qué cosas del niño. No me suena que me la devolviera. Mira en el cajón. Aquí no están. Subo un momento a la casa a buscarlas. Dejé a mi padre atendiendo a un caballero que acababa de entrar y que estaba interesado en adquirir un libro sobre la historia de los cafés de Barcelona y salí por la trastienda a la escalera. El piso que Bea y yo ocupábamos era alto y amén de más luz. Venía con subidas y bajadas de escaleras que tonificaban el ánimo y los músculos. Por el camino me crucé con el de Mía, una viuda de tercero que había sido bailarina y que ahora pintaba vírgenes y santos a mano de su casa para ganarse la vida. Demasiados años sobre las tablas del teatro a Nau le habían pulverizado las rodillas y ahora necesitaba agarrarse a la barandilla con las dos manos para negociar un simple tramo de escaleras. Pero aún así siempre tenía una sonrisa en los labios y algo amable que decir. ¿Cómo está la guapa de tu mujer, Daniel? No tan guapa como usted, doña Edelmira. ¿Le ayudo a bajar? Edelmira, como siempre, declinó mi oferta y me dio recuerdos para Fermín, que siempre la piropeaba, proposiciones deshonestas a verla pasar. Cuando abrí la puerta del piso, el interior todavía olía al perfume de Bea y a esa mezcla de aroma que desprende los niños y sus atlesos. Bea solía madrugar y sacaba a Julián de paseo en el flamante carrillo Jenny que nos había regalado Fermín y al que todos nos referíamos como el Mercedes. Bea, llamé. El piso era pequeño y el eco de mi voz antes de que pudiese cerrar la puerta a mi espalda. Bea había salido ya. Me planté en el comedor intentando reconstruir el proceso mental de mi esposa y deducir dónde había guardado las llaves del sótano. Bea era mucho más ordenada y metódica que yo. Empecé por repasar los cajones del mueble del corredor donde solía guardar recibos, cartas, pendientes y monedas sueltas.
De allí pasé a las mesitas, futeros y estanterías. La siguiente parada fue la cocina, donde había una vitrina en lo que Bea acostumbraba a poner notas y recordatorios. La suerte me fue que iba y terminé en el dormitorio, de pie frente a la cama y mirando a mi alrededor con espíritu analítico. Bea ocupaba un 75x7 del armario, cajones y demás instalaciones del dormitorio. Su argumento era que yo siempre me vestía igual y que con un rincón de guardarropas tenía bastante. La sistemática de sus cajones era de una sofisticación que me sobrepasaba. Una cierta culpabilidad me asaltó al recorrer los espacios reservados de mi mujer, pero tras infaustios registros de todos los muebles a la vista, seguí sin encontrar las llaves. Reconstruyamos los hechos, me dije. Recordaba vagamente que Bea había dicho algo de bajar una caja con ropa de verano. Había sido un par de días atrás, si no me fallaba la memoria. Aquel día Bea llevaba el abrigo gris que le había regalado por nuestro primer aniversario. Sonreí ante mis dotes de deducción y abrí el armario para buscar el abrigo entre el vestuario de mi mujer. Allí estaba. Si todo lo aprendido leyendo a Conan Doyle y sus discípulos era correcto, las llaves de mi padre estarían en uno de los bolsillos de aquel abrigo. Hundí la mano en el derecho y di con 2 monedas y un par de caramelos mentolados como los que regalaban en la farmacia. Procedí a inspeccionar el otro bolsillo y me complací en confirmar mi tesis. Mis dedos gozaron el manejo de las llaves y algo más. Había una pieza de papel en el bolsillo. Extraje las llaves y dudando decidí sacar también el papel. Probablemente era una de las listas de recados que Bea solía prepararse para no olvidar detalles. Al examinarlo con más atención que se trataba de un sobre, una carta, iba dirigida a Beatriz Aguilar y el matasellos se fechaba una semana atrás. Había sido enviado a la dirección de los padres de Bea, no al piso de Santa Ana. Le di la vuelta y al leer el nombre del remitente, las llaves del sótano se me cayeron de la mano. Pablo Cascos Buendía. Me senté en la cama y me quedé mirando aquel sobre. Desconcertado, Pablo Cascos Buendía era el proveniente de Bea en los días que habíamos empezado a tontear. Hijo de un acuadalado familia que poseía varios astilleros e industrias en el Ferrol. Aquel personaje, que nunca había sido santo de mi devoción ni yo de la suya, estaba por entonces haciendo el servicio militar como alférez. Desde que Bea le había escrito para romper su compromiso, no había vuelto a saber de él hasta entonces. ¿Qué hacía una carta con fecha reciente del antiguo prometido de Bea en el bolsillo de su abrigo? El sobre estaba abierto, pero durante un minuto los escrúpulos me impidieron extraer la carta. Me di cuenta de que era la primera vez que espiaba a las espaldas de Bea y estuve a punto de devolver la carta a su lugar y salir por pies de allí. Mi momento de virtud duró unos segundos. Todo asomó la culpabilidad y vergüenza que se evaporó antes de llegar al final del primer párrafo. Querida Beatriz,
Espero que te encuentres bien y que seas feliz en tu nueva vida en Barcelona. Durante estos meses no he recibido contestaciones a las cartas que te envié y a veces me pregunto si he hecho algo para que ya no quieras saber de mí. Comprendo que eres una mujer casada y con un hijo y que es tal vez impropio que te escriba, pero tengo que confesarte que por mucho que pase el tiempo, no consigo olvidarte, aunque lo que intento y no me da pudor admitir que sigo enamorado de ti. Mi vida también ha tomado un nuevo rumbo. Hace un año empecé a trabajar como director comercial de una importante empresa editorial. Sé lo mucho que significan los libros para ti y poder trabajar entre ellos me hace sentirme más cerca de ti. Mi despacho está en la delegación de Madrid, aunque viaja a menudo para toda España por motivos de trabajo. Pienso en ti constantemente, en la vida que podríamos haber compartido, en los hijos que podríamos haber tenido juntos. Me pregunto todos los días si tu marido sabe hacerte feliz y si no te habrías casado con él forzada por las circunstancias. No puedo creer que la vida modesta que él puede ofrecerte sea lo que tú deseas. Te conozco bien, hemos sido compañeros y amigos y no ha habido secretos entre nosotros. ¿Te recuerdas de aquella vez tarde que paseamos juntos en la playa de San Paul? ¿Te recuerdas de los proyectos, de los sueños que compartimos, de las promesas que nos hicimos? Nunca me he sentido con nadie como contigo. Desde que rompimos nuestro noviazgo, he salido con algunas chicas, pero ahora sé que ninguna se puede comparar a ti. Cada vez que beso otros labios pienso en los tuyos y cada vez que acaricio otra piel siento la tuya. Dentro de un mes viajaré a Barcelona para visitar la oficina de la editorial y tener una serie de conversaciones con el personal sobre una reconstrucción de la empresa. La verdad es que podría haber solucionado esos trámites por correo y teléfono. El motivo real de mi viaje no es otro que la esperanza de poder verte. Sé que pensarás que estoy loco, pero prefiero que pienses eso a que creas que te he olvidado. Llego el día 20 de enero y estaré hospedado en el Hotel Ritz de Gran Vía. Por favor, te pido que nos veamos, aunque solo un rato, para que me dejes decirte en persona lo que llevo en el corazón. He hecho una reserva en el restaurante del hotel para el día 21 a las 2. Estaré allí esperándote. Si vienes, me harás el hombre más feliz del mundo y sabré que mis sueños de recuperar tu amor tienen esperanzas. Te quiero desde siempre, Pablo. Por espacio de unos segundos me quedé allí, sentado en el lecho que había compartido con Bea apenas unas horas antes. Volví a meter la carta en el sobre y al levantarme sentí como si me acabase de propinar un puñetazo en el estómago. Corrí al baño y vomité el café de aquella mañana. Dejé correr el agua fría y me mojé la cara. El rostro de aquel Daniel de 16 años, al que le temían las manos la primera vez que acariciaba a Bea, me observaba desde el espejo. Cuando bajé de nuevo a la librería, mi padre me lanzó una mirada inquisitiva y consultó su reloj de pulsera. Supuse que preguntaba a dónde había estado la última media hora, pero no dijo nada. Le tendí la llave del sótano intentando no cruzar ojos con él. ¿Pero no ibas a buscar los libros?, preguntó. Claro, perdona, ahora mismo voy. Mi padre me observó de reojo. ¿Estás bien, Daniel? Asentí, fingiendo extrañeza ante su pregunta. Antes de darle ocasión de repetirla, me encaminé al sótano a recoger las cajas que me había pedido.
El acceso al sótano quedaba al fondo del vestíbulo del edificio. Una puerta metálica sellada con un candado situado bajo el primer tramo de escaleras daba a una espiral de peldaños que se perdían en la oscuridad y olían a humedad y a algo indeterminado que hacía pensar en tierra batida y flores muertas. Una pequeña hilera de bombillas de parpadeo anémico pendía del techo y confería al lugar un aire de refugio antiaéreo. Descendí las escaleras hasta el sótano y una vez ahí palpé la pared en busca del interruptor. Una bombilla amarillenta prendió sobre mi cabeza, desvelando en contorno de lo que apenas era un trastero con delirios de grandeza. Las momias de viejas bicicletas sin dueño, cuadros velados de telarañas y cajas de cartón apiladas en estantes de madera resplandecida por la humedad que formaba un rebalto que no invitaba a pasar más tiempo del estrictamente necesario allá abajo. No fue hasta contemplar aquel panorama cuando comprendí lo extraño que era que Bea hubiese decidido descender a aquel lugar por voluntad propia en vez de pedirme a mí que lo hiciera. Escruté aquel laberinto de despojos y trastos y me pregunté qué otros secretos tendría escondidos ahí. Al darme cuenta de lo que estaba haciendo, suspiré. Las palabras de aquella carta iban calando en mi mente como gotas de ácido. Me hice prometerme a mí mismo que no empezaría a hurgar entre las cajas, buscando manojos de cartas perfumadas de aquel individuo. Hubiera traicionado mi promesa a los pocos segundos de no ser que oí los pasos descendiendo por la escalera. Alcé la vista y me encontré con Fermín, que contemplaba la escena con aire de náusea. «Oiga, aquí huele a muerto y medio. ¿Quiere decir que no tendrán la madre de las Merceditas ensamblada entre patrones de ganchillo en una de estas cajas? Ya que está aquí, ayúdame a subir las cajas que quiere mi padre». Fermín se arremangó listo para entrar en la faena. Le señalé un par de cajas con el sello de la editorial Vértice y lo hicimos cada uno con una. «Daniel, tiene usted peor cara que yo. ¿Le pasa algo?» «Serán los vapores del sótano». Fermín no se dejó despistar por mi amago de broma. Dejé la caja en el suelo y me senté en ella. «¿Puedo hacerle una pregunta, Fermín?» Fermín soltó su caja y también la adoptó de taburete. Lo miré dispuesto a hablar, pero incapaz de arrastrar las palabras hasta mis labios. «¿Problemas de alcoba?», preguntó. Me sonrojé al comprobar lo bien que conocía a mi amigo. «Algo así. La señora Bea, bendita sea entre todas las mujeres, tiene pocas ganas de guerra, o al contrario, demasiadas, y usted a duras penas llega a cubrir los servicios mínimos». Piense que las mujeres, cuando tienen una criatura, es como si les hubiesen soltado en la sangre una bomba atómica de hormonas. Uno de los grandes misterios de la naturaleza es cómo es posible que no se vuelvan locas en 20 segundos que siguen al parto. Todo esto lo sé porque la obstetricia después de verso libre es una de mis aficiones. No es eso, que yo sepa. Fermín examinó extrañado. Tengo que pedirle que no cuente a nadie lo que voy a decirle. Fermín se santiguó con solemnidad. Hace un rato, por accidente, he encontrado una carta en el bolsillo del abrigo de Bea. Mi pausa no pareció impresionarle. ¿Y? La carta era de su anterior prometido. El cascorro. Pero ¿ese no se había ido al Ferrol del Caudillo a protagonizar una espectacular carrera como niñato de papá? Eso creía yo. Pero resulta que a ratos libres le escribe cartas de amor a mi mujer. Fermín se levantó de un brinco. «Me cago en la madre que lo parió», mayusculó más furioso que yo. Saqué la carta del bolsillo y se la tendí. Fermín la olfateó antes de abrirla. «¿Soy yo o este cabrito envía las cartas en papel perfumado?», preguntó. No me había fijado, pero no me extrañaría. El hombre es así. Lo bueno viene después. Lea. Fermín leyó murmurando y negando por lo bajo. No. Además de miserable y rastrero, este tío es un cursi de tomo y lomo. Eso del besar otros labios tendría que bastar para que pasara la noche en el calabozo. Guardé la carta y arrastré la mirada por el suelo. ¿No me dirá que sospecha de la señora Bea?, preguntó Fermín, incrédulo. No, claro que no. Mentiroso.
Me levanté y empecé a dar vueltas por el sótano. ¿Y usted qué haría si encontrase una carta en el bolsillo de la Bernarda? Fermín lo meditó con mesura. Lo que haría es confiar en la madre de mi hijo. ¿Confiar en ella? Fermín asintió. No se ofenda, Daniel, pero tiene usted el problema clásico de los hombres que se casan como una fémina de bandera. La señora Bea, que para mí es y será una santa, está en el vernáculo popular para mojar pan y rebañar el plato con los dedos. En consecuencia, es previsible que crápulas infelices, chulopicinas y toda clase de gatillos al uso le vayan detrás, con marido y niño o sin, porque al simio embutido en un traje que Benalobante llamados Homo sapiens le trae al parío. Usted no se dará cuenta, pero yo me jugaría a los calzones a que su santa esposa le salen más moscas que a un tarro de miel en la feria de abril. Este cretino es simplemente un ave carroñera que tira piedras a ver si le da algo. Hágame caso, que una mujer con la cabeza y las enaguas bien puestas a los de la rea los ve venir de lejos. ¿Está usted seguro? La duda ofende. ¿Usted cree que si doña Beatriz quisiera hacerle el salto tendría que esperar a que un baboso de medio pelo le enviase boleros recalentados para camelársela? Si no le salen 10 pretendientes cada vez que saque el niño y el palmito a pasear, no le sale ninguno. Hágame caso, que sé de lo que hablo. Pues, ahora que lo dice usted, no sé si eso es mucho consuelo. Mire, lo que tiene que hacer es volver a poner la carta en el bolsillo del abrigo donde la encontró y olvidarse del tema. Y no se le ocurra decirle nada a su señora al respecto. ¿Eso es lo que haría usted? Lo que yo haría es ir en busca de ese cabestro y propinarle tamaña patada en las vergüenzas, que cuando tuviesen que extripar el cogote no le quedasen más ganas de meterse a cartujo. Pero yo soy yo, y usted es usted. Sentí que la angustia se esparcía en mi interior como una gota de aceite en agua clara. No estoy seguro de que me haya ayudado usted, Fermín. Se encogió de hombros y levantando la caja se perdió escaleras arriba. Pasamos el resto de la mañana ocupados con los mencetres de la librería. Tras un par de horas dándole vueltas al tema de la carta llegué a la conclusión de que Fermín estaba en lo cierto. Lo que no acababa de dilucidar era si estaba en lo cierto respecto a confiar y callar o a lo de ir por aquel desgraciado y esculpirle una cara nueva. El calendario sobre el mostrador indicaba que estábamos a día 20 de diciembre. Tenía un mes para decidirme. El día transcurrió animado y con ventas modestas pero constantes. Fermín no perdía ninguna oportunidad para alabarle a mi padre las glorias del Belén y el acierto de aquel niño Jesús con trazas de levantador de pesas vasco. Como veo que está usted hecho un as de las ventas, me retiro a la trastienda a limpiar y preparar la colección que nos dejó el depósito de la viuda del otro día. Aproveché la coyuntura para seguir a Fermín hasta la trastienda y correr la cortina a mi espalda. Fermín me miró con cierta alarma y le ofrecí una sonrisa conciliadora. Si quiere le ayudo. Como guste, Daniel. Por espacio de varios minutos empezamos a desembalar las cajas de libros y ordenarlos en pilas por géneros, estado y tamaños. Fermín no despegaba los labios y evitaba mi mirada. Fermín. Ya le he dicho que no tiene que preocuparse por eso de la carta. Su señora no es una mujerzuela y el día que quiera dejarlo plantado, que Dios quiera que no sea nunca, se lo dirá en la cara y sin intrigas de serial. Mensaje recibido, Fermín, pero no es eso. Fermín alzó la vista con gestos de congoja, viéndome venir. He estado pensando, hoy después de cerrar, podríamos irnos a cenar usted y yo, empecé. Para hablar de nuestras cosas, de la visita del otro día y de eso que le preocupa, que me da en la nariz que está relacionado. Fermín dejó el libro que estaba limpiando sobre la mesa, me miró con desánimo y suspiró. Estoy metido en un lío, Daniel, murmuró al fin, un lío del que no sé cómo salirme. Le puse la mano en el hombro bajo la bata, todo lo que percibía era hueso y pellejo. Entonces permítame ayudarle. Entre dos cosas se ven más pequeñas. Me miró perdido. Seguro de peores aprietos hemos salido usted y yo, insistí. Sonrió con tristeza, poco convencido acerca de mi diagnóstico. Es usted un buen amigo, Daniel. Ni la mitad de lo bueno
que él se merecía, pensé. Por aquel entonces, Fermín aún vivía en la vieja pensión de la calle Joaquín Costa, donde me constaba de buena tinta que el resto de los realquilados, en estrecha y secreta colaboración con la Rosito y sus hermanas de armas, le estaban preparando una despedida de soltero que iba a ser historia. Fermín ya me esperaba en el portal cuando pasé a recogerlo pasadas las 9. La verdad es que mucha hambre no tengo, anunció al verme. Lástima, porque había pensado que podíamos ir al Can Luis, propuse. Esta noche hay garbanzos cocidos y cap y pota. Bueno, tampoco hay que precipitarse, convino Fermín. El buen yantar es como una moza en flor. No saber apreciarlo es de besugos. Tomando como lema esa perla del anaquel de aforismos del eximio don Fermín Romero de Torres, bajamos dando un paseo hasta el que era uno de los restaurantes favoritos de mi amigo en toda Barcelona y en buena parte del mundo conocido. Can Lluís quedaba en el 49 de la calle de la Cera, en el umbral del Solomillo del Raval, enmarcado bajo una apariencia modesta y con cierto aire farandulero impregnado de los misterios de la vieja Barcelona. Can Lluís ofrecía una cocina exquisita, un servicio de libro de texto y una lista de precios que incluso Fermín o yo no podíamos costear. Las noches entre semanas solía juntarse allí una parroquia bohemia con gentes del teatro, las letras y otras criaturas del buen y mal vivir brindado mano a mano. Al entrar, nos encontramos cenando en la barra y hojeando el diario a un habitual de la librería, el profesor Alburquerque, sabio local, profesor de la Facultad de Letras y fino crítico y articulista que tenía allí su segunda casa. «Qué raro de ver, se hace usted, profesor», le dije al pasar a su lado. A ver si nos hacía alguna visita y repone existencias, que solo de leer esquelas en La Vanguardia no vive el nombre. Ya me gustaría, son las tesinas de las narices. De tanto leer las majaderías que me escriben estos niñatos que suben ahora, creo que me está dando un principio de dislexia. Entonces uno de los camareros le sirvió el postre, un rotundo flan que se mecía rebosando lágrimas de azúcar requemado y olía a vainilla fina. «Eso se le pasa a su señoría con un par de cucharadas de este portento», dijo Fermín. «Si altamente parece el busto de doña Margarita Xirgu, con ese vaivén acaramelado». El doctor profesor contempló su postre a la luz de esa consideración y asintió embelesado. Dejamos al sabio saboreando las verdades de azúcar de la diva de la escena y nos refugiamos en una mesa esquinera en el comedor del fondo, donde al poco nos sirvieron una opípara cena que Fermín se pulió con la voracidad y el ímpetu de una lima industrial. Creo que no tenía apetito, dejé caer en el músculo que pide calorías, explicó Fermín, mientras me sacaba el brillo el plato con el último trozo de pan que quedaba en la cesta, aunque a mí me pareció que era la pura ansiedad que la consumía. Pérez, el camarero que nos atendía, se acercó para ver cómo andaba todo y a la vista del destrozo que había hecho Fermín le atendió la cara de postres. «Un postrecito para rematar la faena, maestro». «Pues mira, no te diría que no a un par de flanes de la casa de esos que he visto antes. A ser posible con una guinda bien colorada en cada lado», dijo Fermín. Pérez asentió y nos contó que, al oír el dueño cómo había glosado Fermín la consistencia y el tirón metafórico de aquella receta, había decidido rebautizar los flanes como unas margaritas. «Yo con un cortado tengo bastante», dije. «Dice el jefe que a postre y café se invita a la casa», dijo Pérez. Alzamos las copas de vino en dirección del dueño, que estaba tras la barra conversando con el profesor Alburquerque. «Buena gente», murmuró Fermín. «A veces se olvida uno de que en este mundo no todos son miserables». Me sorprendió la dureza y amargura de su tono. «¿Por qué dice eso, Fermín?». Mi amigo se acogió de hombros. Al poco llegaron los dos flanes, balanceándose tentadores con dos guindas relucientes en la cima. «Le recuerdo que dentro de una semana se casa usted, y entonces se le habrán acabado las margaritas», bromeé. «Pobre de mí», dijo Fermín, «si soy todo boquilla. Ya no soy el de antes. Ninguno somos el de antes». Fermín degustó su par de flanes con fruición.
No sé ahora dónde leí una vez que en el fondo nunca hemos sido el de antes, que solo recordamos lo que sucedió, dijo Fermín. Es del principio de una novela de Julián Carax, repuse. Es verdad. ¿Por dónde andará el amigo Carax? ¿No se lo pregunta usted nunca? Todos los días. Fermín sonrió recordando nuestras aventuras de otros tiempos. Me señaló entonces el pecho con el dedo, adoptando un gesto inquisitivo. ¿Aún le duele? Me desabroché un par de botones de la camisa y le mostré la cicatriz que la bala del inspector Fumero había dejado al atravesarme el pecho aquel lejano día en las ruinas del Ángel de Bruma. A ratos. Las cicatrices nunca se van, ¿verdad? Van y vienes, creo yo. Fermín, míreme a los ojos. La mirada escurridiza de Fermín se posó en la mía. ¿Me va a contar qué es lo que pasa? Dudó unos segundos. ¿Sabía usted que la Bernarda está esperando?, preguntó. No, mentí. ¿Es eso lo que le preocupa? Fermín negó, apurado del segundo flanco en la cucharilla y sorbiendo el azúcar quemado que había quedado. Ella no me lo ha querido decir todavía, la pobrecilla, porque está preocupada, pero a mí me va a ser el hombre más feliz del mundo. Le miré con detenimiento. Pues si quiere que le diga la verdad ahora mismo y así de cerca de feliz no tiene usted mucha pinta. Es por la boda, ¿le preocupa lo de pasar por la vicaria y todo eso? No, Daniel. La verdad es que me hace ilusión, aunque haya curas de por medio. Yo me casaría con Bernarda todos los días. Entonces, ¿sabe usted la primera cosa que le piden a uno cuando quiere casarse? El nombre, dije sin pensar. Fermín asintió lentamente. No se me había ocurrido pensar en aquello hasta entonces. De repente comprendí el dilema al que se enfrentaba mi buen amigo. ¿Se acuerda usted lo que le conté hace años, Daniel? Lo recordaba perfectamente. Durante la guerra civil y gracias a los siniestros oficios del inspector Fumero, que en ese entonces y antes de fichar por los fascistas oficiaba de matarife a sueldo de los comunistas, mi amigo había ido a parar a la cárcel, donde estuvo a punto de perder la cordura y la vida. Cuando consiguió salir, vivo de puro milagro, decidió adoptar otra identidad y borrar su pasado. Moribundo, había tomado prestado un nombre que vio en un viejo cartel que anunciaba una corrida de toros en el Monumental. Así había nacido Fermín Romero de Torres, un hombre que inventaba su historia día a día. Por eso no querría usted rellenar los papeles de la parroquia, dije, porque no puede usar el nombre de Fermín Romero de la Torre. Fermín asintió. Mire, estoy seguro de que podemos encontrar el modo de conseguirle a usted unos papeles nuevos. ¿Se recuerda usted del teniente Palacios, que dejó a la policía? Ahora da clases de educación física en un colegio de la Bonanova. Pero alguna vez ha pasado por la librería y hablando a lo tonto, un día me contó que existía todo un mercado subterráneo de nuevas identidades para gente que estaba volviendo al país después de pasar años fuera y que él conocía a un individuo con un taller cerca de las Ataranazas, que tenía contactos en la policía y que por 100 pesetas lo conseguía una nueva cédula de identidad y lo registraba en el ministerio. Ya lo sé, se llama Heredia, un artista. Llamaba. Lo encontraron flotando en el puerto hace un par de meses. Dijeron que se había caído de una golondrina mientras daba un paseo hasta el rompeolas, con las manos atadas a la espalda, un mordelfacio. ¿Lo conocía usted? Tuvimos nuestros tratos. Entonces sí tiene usted papeles que le acreditan como Fermín Romero de Torres. Heredia me los consiguió en el 39, hacia el final de la guerra. Entonces era más fácil. Aquello era una olla de grillos y cuando la gente se dio cuenta de que el barco se hundía, por los duros te vendían hasta el escudo enomástico. Entonces, ¿por qué no puede utilizar su nombre? Porque Fermín Romero de Torres murió en 1940. Eran malos tiempos, Daniel. Muchos peores que ahora. Ni un año duró el pobre. ¿Murió? ¿Dónde? ¿Cómo? En la prisión del castillo de Montjuic, en la celda número 13. Recordé la inscripción que el extraño había dejado para Fermín en el ejemplar El Conde de Montecristo. Para Fermín Romero de Torres, que regresó de entre los muertos y tiene la llave del futuro. B. Aquella noche solo le contó una pequeña parte de la historia, Daniel. Creía que usted confiaba en mí. Yo a usted le confiaría en mi vida con los ojos cerrados. No es eso. Si solo le conté parte de la historia fue para protegerte. Protegerme
¿A mí? ¿De qué? Fermín bajó la mirada, hundido. De la verdad, Daniel, de la verdad.